Chapatagyanka ri kaktihay talowich. Kakchikel ri kasheel, e kakchikela ri kahotay. Utsi petiki unohel chupamri kaktihay talowich. Hanila ni kamatushih rumakitaman chishkope kikin. Hanila yoh kikot rumay yaong ikush rikin ri katihonik parwire tamashik ri kakchikel chabul. Rikakchikel cholchi runukumpe rirubelehla tijonik. Hanilaka nikakutuhu ni malohuk silchiwe richintas tiya ikushriki richin de tamashik rikachabul. Bienvenidos a nuestro curso televisivo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para seguir aprendiendo el idioma Kakchikel. La comunidad lingüística Kakchikel les agradece por valorar nuestro idioma y nuestra cultura maya Kakchikel. La lección que les hemos preparado el día de hoy es sobre los útiles escolares. Pero antes, Anselmo y Charlie nos ayudarán a recordar la lección anterior. Bienvenido Anselmo y Charlie. Kakchikel kasheel e kakchikelar kahotay, rumer kachapel, jun rutemepal de kapanopal. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa Kaktijay Talowich. El día de hoy vamos a adquirir nuevos conocimientos que nos van a ayudar a poder comunicarnos de manera eficiente en nuestro idioma Kakchikel. Porque si queremos rescatar nuestra Guatemala intercultural, si queremos formar una Guatemala donde vivenciemos nuestras culturas, que es una de las riquezas más grandes que nosotros tenemos como guatemaltecos, tenemos que rescatar nuestros idiomas, tenemos que valorarlos y practicarlos, porque esa es la única manera de que estos no caigan en latencia, como ha sucedido con otros idiomas en el mundo. Así que sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa Kaktijay Talowich. El día de hoy traemos nuevas sorpresas, traemos la retroalimentación de lo que ya habíamos visto y también traemos un tema que nos va a servir hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Charlie. Tejonel. Utsawich tejonel. Uts Mateos Charlie. Utsawich rat. Uts Mateos. Mateos Cari. Charlie, no te había visto, ya estabas acá. Ja tejonel. Utska Charlie. Tapanautil takehela konoje de kachalali yohkit et pepataluch. En Kakchikel tejonel. Ja, pakachapel. Ja tejonel. Utska Charlie. Utsawichi wonohil. Kachalal. Mateos. Rumaish kope babekikin. Rumakani katzet. Chirish. Jeber nitsoche. Rikakchikel. Tejonik. Mateos Charlie, yalang ut ya chompa kachapel. Yalang ut. Chuka, Hanila Mateos, Rumadish dit perijasamaj. Wakamikan, Katzapkare Hunchka Aperajrere. Bueno, Charlie, como ya dimos la bienvenida y tú ya lo hiciste en Kakchikel, muy bien, te felicito. Te felicito, estás demostrando que tú estás interesado. Así que, Charlie. Fíjate que también me dijeron de que nos están viendo en San Martín. Ah, nos están viendo en San Martín. Sí, les vamos a enviar un saludo a todos los que nos ven desde Canal 6 de San Martín, Jirotepeques, porque ellos nos ven y nos escuchan y están aprendiendo junto con todos los demás nuestro idioma. ¿Cómo se llama nuestro idioma? A ver, Charlie, tú pusiste mucha atención la semana pasada porque en la retroalimentación te fue muy bien. A ver, ¿no se te habrá olvidado algo? ¿No? Espero que no. Para ello vamos a tener que retroalimentar, exactamente. Hoy vamos a cantar en idioma Kakchikel, pero yo quiero hacerte unas preguntas relacionadas al tema de la semana pasada, que fueron los colores y su uso como adjetivos, ¿sí? A ver, yo te voy a hacer unas preguntas. Vamos a ver. ¿Cómo se dice zapato negro? Shakfukut. Yalang ut, Charlie, yalang ut. A ver, ¿cómo se dice camisa roja? Camisa. Yalang ut, Charlie, yalang ut. Otra vez. A ver, ¿cómo se dice? Vamos a ir con animales. Con animales, porque ya vimos animales. ¿Cómo se dice gato amarillo? En 100 o en mes. ¿Y cómo se dice? A ver, ¿cómo se dice
perro de color café. Café. Ajá, ¿cómo se dice café en idioma Kaqchikel? Cacoj. Kakoj. Cacoj. Ajá, ¿y perro? Sí. Kakoj, sí. Yalang Charlie, yalang ut. Wakamiyo Ishan. Vamos a ver, ¿tú repasaste la canción la semana pasada? Jate con él. Utska Charlie, Wakami, Tapanauchil, Kap Ishan. Te vamos a escuchar. Solo jate con él. Solo tú. Jun, Kai, Oshi. Azul shar, rojo yak, amarillo, verde rish. Muy bien, Charlie. Yalang ut. Te cuento que también puedes, de hecho, combinar otros colores. De pronto puedes decir amarillo, morado, celeste, verde. O sea, puedes meter otros colores. Solo tienes que buscarle el ritmo y de esta manera aprenderás nuestro idioma Kaqchikel de una manera divertida. Bueno, Charlie, por favor, no te vayas de acá. Necesito que tú pongas mucha atención porque en el siguiente segmento yo te voy a dar a conocer un tema y se los voy a dar a conocer a todos. Un tema que lo utilizamos en la escuela porque muchos de los que nos ven son maestros, alumnos, directores o estudiantes de algunos otros centros educativos. Así que vamos a ir a una pausa, pero al regresar traemos este tema muy importante para nuestro vocabulario escolar. Kaqtijay talowich. Hanila Mateos, Rumatajin Titzetperi Kasamaj, Rikaktihay Taluch, Akuchin Katamaj, Rikachabel, Rikakchikel Chabel, Rihanila Nimre Kalen, Chiquero, Riojmayata Kuenaji, Rumajun Chiquere Kachabel, Rikisipankan Rikatit Kamama, Sakkiwi, Sakkejolom. Gracias por continuar con nosotros y por estar aprendiendo nuestro idioma Kaqchikel, un idioma muy importante para nosotros los mayas. ¿Por qué es importante? Porque es uno de los regalos más grandes que nos han dejado nuestros antepasados, los mayas, nuestros abuelos, los más sabios que hemos conocido en toda nuestra historia. A continuación, vamos a desarrollar el tema de este día. Como les había dicho en el segmento anterior, bueno, es un tema relacionado a la escuela o al colegio, si así le queremos llamar. ¿Y cuál será? Es un vocabulario escolar que utilizamos todos los días. Todos los días en la escuela o en el colegio vemos los útiles escolares y los utilizamos. Nuestros estudiantes los tienen. Los maestros también los utilizan. Así que hoy vamos a aprender la denominación correcta de cada uno de estos utensilios escolares o útiles escolares, si le queremos llamar así. Vamos a empezar con ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Yo me voy a colocar de esta manera y en mis manos van a aparecer diversas imágenes cuyo contenido son útiles escolares. Y yo les voy a decir cuál es la denominación de cada uno de estos en idioma Kaqchikel. Y ustedes se tienen que comprometer a repetir cada uno de estos. Incluso si los quieren escribir, escríbanos. Porque para aprender un idioma se tienen que utilizar diversos métodos. Métodos que nos dan y métodos propios también. Vamos a empezar. Jun, kai, oshi. A ver. Muchos dirán, esto también lo utilizo en mi oficina. Así es, porque es un jikipal. ¿Todos? Jikipal. Muy bien, jikipal está en la escuela, está en la oficina, está en el hogar, porque siempre necesitamos jikipal. A veces nos confundimos al hacer ciertos cálculos matemáticos, por lo tanto necesitamos jikipal. Vamos con el siguiente. Ajá, es che tzipapal. Ahí es muy largo, dirán muchos. No, no es muy largo, es che, todos, che, tzipapal. Todos, che, tzipapal. Muy bien, vamos a ver, estén atentos a nuestra pantalla. Ajá, aquí está apareciendo un tzipapal. Todos juntos, tzipapal. Todos utilizamos un tzipapal porque es fundamental. Todos juntos, tzipapal. Porque nos sirve en todo momento, aunque ya no estemos estudiando, aunque ya no estemos trabajando, siempre nos va a servir un
tzipapul. Muy bien. Hunchik. Achkerere. Hun yohpul. Todos. Yohpul. Yohpul. Yalan uts, yalan uts. Recordemos que la L al final de las palabras suena como es una L sorda o muda, como muchas le llaman. Es Humbeichik, tijatzata, achkerere. Hum tzalan tzipapel. Humbeichik, tzalan, todos, tzalan, tzalan, tzipapel. Humbeichik, tzalan, tzalan, tzipapel. Hunchik, tijatzata de hunchrere. Rere, hun, tzipabuj. Y bueno, tzipabuj. La TZ glotalizada en cachiquel suena como tz, tz, tz. Así que digamos todos, tzipabuj. Tzipabuj. Yalan us. Tijatzata hunchik. Achkerere. Hun sikibuj. Hun sikibuj. Veamos otro. Achkerere. A muchos dirán, ¿es un lápiz? ¿Es un tzipapul? No, es un pon tzipapul. Pon tzipapul. Porque crayón en idioma cachiquel es pon tzipapul. Ya todos nuestros niños utilizan pon tzipapul porque les encanta pintar. Así que si usted es docente, cuando quiera hablar en idioma cachiquel, díganle a sus estudiantes, tihuele sahri pon tzipapul. Saquen los crayones, rumayos ponin, porque vamos a pintar. Muy bien. Humbeichik, achkerere. Muchos dirán, eso lo utilizamos incluso cuando nos vamos de viaje. Exactamente. Hun pejes. Y bueno, pejes. También se le puede decir ucupejes. Todos juntos, ucupejes. Algunos dirán, no, yo mejor me quedo con la forma más corta. Bueno, podemos utilizarlo de diversas maneras, pero recordemos que si nos dicen pejes o ucupejes, estaremos hablando de este objeto muy importante para nuestros estudiantes, para nosotros y para cualquier persona. Katzata hunchik, achkerere. Hun hushpul. Hushpul. Así es, hushpul, achkere hushpul. Es un marcador, lo utiliza el docente en el talam tzipapel. Lo utilizamos nosotros también en cualquier momento cuando queremos hacer un apunte. ¿Y cómo se dice esto en idioma cachiquel? Es algo que utilizamos y que es muy necesario. Principalmente aquellos arquitectos o dibujantes lo utilizan bastante. Es un etapel. Así, etapel. Humpechik, etapel. Esto también es indispensable en la oficina, en el hogar, en el centro de estudio, en cualquier lugar. Buj, así de fácil. Buj, rushak buj. Hojas en idioma cachiquel se dicen rushak buj, aunque otras personas solo le llaman buj. Y el concepto se entiende muy bien. El mensaje llega al receptor. Kachatajunchik. Es un cupipel. Cupipel. Lo utiliza la señora al tejer, lo utiliza al bordar, lo utilizamos nosotros cuando hacemos manualidades, lo utilizan los niños para recortar. Bueno, todos utilizamos cupipel. Y es muy importante, en la casa siempre tiene que haber un cupipel. Todos juntos, cupipel. Hanila Mateos, rumantit et percasamaj. Hanila Mateos, rumaris, tajinti huetamaj. Es importante que ustedes ahora utilicen estas palabras en sus oraciones, en sus frases, en sus conversaciones. ¿Y cómo lo voy a utilizar? Dirá alguno. Bueno, como forma sencilla podemos utilizarlo con los colores, que fue nuestro tema anterior. Podemos decir tijera azul, shar kupipel. Podemos utilizarlo en frases. Si yo quiero decir, yo tengo un lapicero rinco, Hun nu tzipapal. Entonces podemos utilizarlo de diversas maneras. Así que la invitación es a que ustedes busquen por sus propios medios, que investiguen, que le pregunten a los ancianos de la comunidad cómo se tiene que hablar en idioma cachiquel, porque acá les vamos a enseñar, pero nosotros también necesitamos que pongan mucho interés y que también
Coloquen todo su empeño en el aprendizaje, no solo de este idioma, sino de cualquier otro idioma maya que es tan importante para nosotros. Vamos a una pausa y volvemos para retroalimentar los conocimientos que acabamos de adquirir. Cactijay Talowich. Tocochko de Iris. Matías Chile, Luma, Nitzgetricatejonik. Ahora, amiguitos, nos toca aprender otra vez Cachiquel. Muy bien, Charlie. Janila Mateos, Rumara Tajín Shojakul. Gracias por tu dar la bienvenida. Te felicito. Tienes que aprender, tienes que esforzarte cada vez más y más en nuestro idioma cachiquel, porque solo así vas a lograr conversar de una manera fluida y vas a poder enseñar el idioma cachiquel, porque tú me has dicho que quieres enseñar el idioma cachiquel. Y eso es muy bueno, Charlie. Bueno, Charlie, Janila Mateos, Ratinato, Kakami. ¿De qué estuvimos hablando en el segmento anterior? Estuvimos hablando de las herramientas de la escuela. Las herramientas de la escuela o de los útiles escolares. Útiles escolares, Tejoné. Exactamente, los útiles escolares. Dime el nombre de alguno que te recuerdes. Sikibuj. Achkeri Sikibuj. Libro. Libro. Sikibuj es libro en idioma cachiquel. ¿Tú lees Sikibuj? Honkai. Junca y Yalan Ut, Charlie, Yalan Ut. ¿Qué pasa si utilizamos los colores con los útiles escolares? ¿Cómo se diría lapicero verde? A ver, ¿cómo se diría lapicero verde? Tejoné. Ajá. Rush. Sibabul. Restibabel, Yalan Ut. ¿Y cómo se dirá borrador blanco? Sak. Yohbul. Sekyokbel, Yalan Ut. A ver, ¿y cómo sería marcador rojo? Kyak. Hushbul. Kek Hushbel, Yalan Ut, Charlie, Yalan Ut. Te felicito. Dime. Los marcadores para pintar también son. ¿Se dice igual, Hushbul? Sí, se dice igual, Charlie, se dice igual porque estamos tomando temas así como generales. A veces cometemos el error de utilizar palabras muy específicas, pero no se nos quedan. Entonces mejor utilicemos generales y es más fácil aprenderlos así. Ajá. Muy bien, Charlie. Vamos entonces a hacer ahora una pequeña actividad. ¿A ti te gustan las sopas de letras? Tejoné. Bueno, esta vez yo te traje una sopa de letras. Si puedes ver de este lado. Ajá, es para ti. Y para todos nuestros televidentes. Aquí va a aparecer una sopa de letras. Mágicamente va a aparecer una sopa de letras. Y tú lo vas a poder ver. Ahora bien, ¿ya ves? Ahí está la sopa de letras. ¿Ya lo viste? Está todo revuelto, Tejoné. Sí, porque es una sopa de letras. Es decir, que hay letras en todos lados. Bueno, Charlie, necesito que seas muy observador porque en esta sopa de letras vas a encontrar 3 útiles escolares. ¿Cuántos? Oshi, Charlie, Oshi. Vas a encontrar 3 útiles escolares. Bueno, pues, Charlie, por favor, observa. Vamos a ver. Ya encontré. ¿Ya encontraste uno? ¿Cuál es el primero? Dice, Che, Sibabul. Che, Tzipabel, Yalan Ut, Charlie. Muy bien, llevas uno. El segundo, vamos, el segundo. Vamos, observa. Tatzeta. Salam, Sibabul. Alam Tzipabel. Muy bien, Charlie. Yalan Ut. Ahora, observa el tercero, pero también necesitamos que nuestros televidentes observen el tercero. Y espero que nos digan ellos cuál será. Que lo digan ellos. Ah, yo pienso que muchos ya lo vieron. Dime tú, ¿ya lo viste? Tejoné. Achkeri, Charlie. Pecas. Peques. ¿Y qué es peques? No sé, Tejoné. Él dice pecas. Peques es bolsa o mochila. Ajá. Aunque a la mochila también se le llama ucupeques. ¿Cómo? Pecas. Ucupeques, Yalan Ut, Charlie. Muy bien, te felicito porque tú encontraste todas estas palabras. Ahora, Charlie, necesitamos aprender una conversación porque tenemos que conversar en idioma cachiquel. Te voy a enseñar una conversación. Uts. Tejoné. Utska, Charlie. Esta conversación es muy fácil. Primero, yo te voy a decir lo que yo tengo que decir y lo que tú vas a decir. Luego vamos a conversar en el próximo programa porque tú vas a tener que llevarte esta conversación a tu casa. Así como todos nuestros televidentes van a tener que
apuntar esta conversación o repetir esta conversación constantemente, porque la otra semana todos vamos a repasar esta conversación. Dice así, yo voy a decir, vamos a hacer el ejemplo que estamos de día, entonces en la mañana. Yo voy a decir, Shakar, y tú me vas a contestar, Sakar Matios. yo te voy a decir, Utsawech. Uts Matios. Uts Awecherot. Ajá, porque como siempre tenemos que incluir eso en nuestras conversaciones, ¿verdad? Es parte del protocolo que está en nuestra cultura. Ah, bueno, ahora yo no te quiero decir Utsmatiosh, es decir, bien gracias. Yo te quiero decir bien también. ¿Cómo se dice bien también en Cachiquel? Se dice Utschuka. ¿Cómo? Uts Chuka. Esa es otra manera en que tú puedes responder. Y luego los dos vamos a decir Matioshkari. ¿Cómo? Matios Kari. Matioshkari. Luego yo te preguntaré Takuyu. Escúchame. Takuyu. Rat ko jun akupip. Escucha bien. Takuyu, que es disculpa. Rat ko jun akupip. Tú tienes una tijera y tú me vas a decir ja. ¿Cómo? Ja. Ko jun Kohun. nukupip. No Kupi. Es decir, sí, yo tengo una tijera. Entonces yo te diré, tikirel nakaj chue, así, tikirel nakaj chue, me lo puedes prestar, y tú vas a decir, utska. Utska. Utska, es muy fácil. Utska, está bien. Y yo entonces te voy a decir, tapanautzil. ¿Cómo? Tapana. Util. Ajá, eso lo voy a decir yo, por favor. Y tú me vas a decir, jare. Jare. ¿Qué quiere decir jare? Aquí está. Jare. Otra vez, jare. Fíjate con el que yo digo. Reca. También se puede, también se puede. Ajá. Y luego yo voy a decir, Janila Matiosh. Janila Matiosh. Y tú me dirás, Mahun achiqueta. ¿Cómo? Manjón a chiqueta. Mahun achiqueta, ¿qué quiere decir? De nada. Majón Ruma. Mahun ruma también se puede decir. O Mahun chocoma, Mahun achiqueta. En otros lados se dice de otras maneras, ¿sí? Entonces, como tú diste la bienvenida, por favor ahora despide nuestro programa porque vamos a terminar el día de hoy. En Pero, Cachiquel, Tegoner. ajá, en Cachiquel, por favor. Matios. Kai, oshi. Matios TV y Guanojer. Rumash y Tzat. Y Cactijay Talamudich. Cacotos Cachive. Chivabe. Nijo y Tzat. Tajón Chic. Cuj. Rica. Janila Mateos Shumasitet Hasamah. Volveremos en otra ocasión a seguir aprendiendo nuestro idioma cachiquel. Así que todos quedan invitados a que sigan viendo nuestros programas de Cachtijay Talawich. Janila Mateos, Cachetri.